estás? Pues, doctora Adriana, estamos muy contentos de tenerla aquí y sobre todo por este tema de la nutrición infantil que nos ha interesado tanto en el programa. Y hablábamos ayer con usted y nos compartía un poco que en Colombia y en el mundo nos estamos enfrentando a todos los tipos de malnutrición y es más, nos explicaba usted que en Colombia hay una doble carga nutricional, es decir, que hay desnutrición pero también obesidad en los niños. Quisiéramos que nos cuente un poco cuál es este panorama de desnutrición que estamos viviendo y qué es lo primero que debemos hacer nosotros desde casa. Bueno, primero pues quería saludarte a ti, a Paula, a toda la mesa de trabajo, a la audiencia. Para mí es un honor esta oportunidad para poder aclarar temas, para poder aprender bastante y conocer un poco de la nutrición en este rango de edad que son los niños. Entonces, primero es importante como definir algunos temas, saber que la malnutrición son las afecciones relacionadas con la alimentación que pueden ser causadas por la insuficiencia de calorías o nutrientes o por el exceso de las mismas. Entonces, tenemos tanto la desnutrición como la obesidad y las enfermedades relacionadas con lo mismo. Tanto a nivel mundial como a nivel Colombia tenemos problemas derivados de las dos cosas, tanto de la desnutrición como de la obesidad. Digamos que los datos son insuficientes. En Colombia probablemente haya un subregistro. Digamos que en Colombia los últimos datos que tenemos son del 2015 y hay algunos datos aislados, pero el panorama no es para nada alentador. Sí, doctora Adriana, ¿qué porcentaje de enfermedades se desarrollan durante la niñez y pueden estar asociados a esa mala nutrición? Entonces, miren, digamos que los datos que tenemos en el mundo es que hay unos 150 millones de niños que tienen un retraso del crecimiento. Hay unos 50 millones de niños que sufren de emanciación, es decir, de desnutrición severa. Pero también hemos visto de manera importante que cada año aumentan la cantidad de niños que tienen sobrepeso u obesidad. Más o menos para el 2020 había unos 40 millones de niños con sobrepeso u obesidad. Entonces acá, digamos, empezamos a hablar de la base de todo ser humano, o sea, es en la niñez donde se sientan las bases tanto del crecimiento y maduración de todos los órganos y sistemas, como también del neurodesarrollo. Y no solamente es el déficit o el exceso de calorías, sino también el déficit de micronutrientes, derivados de una mala calidad de la alimentación. Y un déficit de micronutrientes repercute especialmente en el neurodesarrollo y en el crecimiento cerebral de los niños. Doctora, hablamos, por ejemplo, que cuando uno comprende a un niño o uno ve a un niño, uno tiene que entender de principio pues que no es un adulto pequeño, sino que un niño desde que nace está en constante cambio y por tanto sus requerimientos nutricionales cada vez van a ir cambiando, ¿no? Cuando somos bien pequeñitos, ¿cuál debería ser la base de la alimentación de estos pequeños para que las madres lo tengan en cuenta? Por ejemplo, nosotros los adultos, la proteína es sumamente importante, ¿no? Para la formación de los huesos y para una cantidad de funciones. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cuál es la base alimenticia y cómo se deberían alimentar en términos generales, teniendo en cuenta que cada uno tiene su pediatra, ¿no? Sí, entonces, miren, es importante tener en cuenta que existe un término que se llama programación nutricional temprana. Es decir, la naturaleza y el ser humano es tan perfecto que desde incluso antes del embarazo ya se están gestando y se están preparando todas las condiciones para que ese niño pueda recibir la mejor calidad nutricional. Ahora, depende de las decisiones que tomemos los adultos, cómo va a ser esa calidad, ¿sí? Hay un término muy conocido, que es el término de los 1000 días, que son como los días de oro, los días protegidos, y comprenden los 270 días del embarazo, 180 días de lactancia materna y 550 días, que van hasta los 2 años de edad, de alimentación complementaria. Incluso ese término de los 1000 días ya se ha ido ampliando y ahora hablamos de los 2000 días,
que también incluyen 500 días preconcepcionales y 500 días de alimentación en la etapa preescolar. Entonces, cuando el bebé nace, ¿qué es lo más importante? La lactancia materna, porque la lactancia materna es la alimentación dinámica, exclusiva, hecha específicamente para ese bebé. Hay algunos casos, que esos son casos que, dependiendo de la condición del bebé, se deberán consultar con el pediatra, y que probablemente van a requerir alguna otra, suplencia de lactancia materna, en el caso de que, por ejemplo, una mamá no pueda lactar, porque hay unas indicaciones muy específicas, pero la base hasta los 6 meses de edad, y es la recomendación de la que nosotros nos acogimos, que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es que tengamos lactancia materna hasta los 6 meses de edad exclusiva, y después la lactancia materna puede seguir hasta los 2 años como recomendación, pero realmente puede ir hasta que la mamá y el bebé lo decidan. Doctora Adriana, aquí en Salud y Algo Más, los pacientes son los protagonistas, por eso a esta hora saludamos a Héctor. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su consulta para nuestra especialista? Buenas tardes, mi nombre es Héctor Fernando Rueda, me encuentro en la ciudad de Cali. Mi pregunta es, mi hijo es deportista, quiero saber si él debe consumir proteína aislada para mejorar su desempeño y su tono muscular. Listo. Bueno, Héctor, entonces, digamos que para completar un poquito lo que estaba diciendo y para responder tu pregunta, debemos tener en cuenta, así como hablábamos anteriormente, que en los niños los requerimientos nutricionales van variando de acuerdo a la edad que tengan, ¿sí? Porque sus sistemas van madurando y van teniendo como un proceso fisiológico de crecimiento. Entonces, digamos que es distinto el porcentaje de los macronutrientes en un bebé de 6 meses, en un bebé de 1 año, en un bebé de 5 años o en un adolescente de 15 años, ¿sí? Digamos que las cantidades específicas van a depender mucho de cada condición. Para responder a la pregunta de Héctor, en el caso de niños que son deportistas, ¿sí? No sé qué edad tiene tu hijo, pero el uso, digamos que las proteínas siempre, ojalá en lo posible, vengan derivadas de fuentes naturales, ¿sí? Hay algunos pacientes que ya son adolescentes, medios o tardíos, que podrían usar algunos otros suplementos para completar, porque es que esto no se trata de que, por ejemplo, la proteína en polvo sea mejor o ayude más, sino que la proteína en polvo, específicamente para responder tu pregunta, pues es un aporte de proteína, así como existen muchos otros aportes, ¿sí? La base de la alimentación de los niños y adolescentes debe provenir de la comida de fuentes naturales, de la comida real, donde se evite o donde se disminuya al máximo el consumo de ultraprocesados, que digamos ese es otro tema donde hay mucha tela por cortar. Pero en el caso específico de tu hijo, no necesitaría, a no ser que por alguna condición no alcanzara a cumplir sus requerimientos, pero eso es difícil que suceda. Generalmente los niños y adolescentes con comida natural alcanzan a completar todos sus requerimientos de macronutrientes. Doctora Adriana, también nos preguntan en la línea de WhatsApp, nos pregunta Carlos de Bucaramanga. Vemos niños con diferentes contexturas físicas, flacos, gordos, altos, bajos. ¿Qué tanto tiene que ver la nutrición? ¿Un niño gordo puede estar con desnutrición? Sí. Entonces, volviendo al inicio, recuerden que la malnutrición puede ser o desnutrición o puede ser sobrepeso u obesidad. En pediatría tenemos varias herramientas para evaluar el estado nutricional de los niños. Tenemos la historia clínica, el examen físico, el interrogatorio de alimentación y tenemos los datos de la antropometría, que los que son papás y bueno, para las personas médicas saben que existen unas tablas de crecimiento donde nosotros ubicamos a los niños y que son tablas hechas a nivel poblacional, ¿sí?
Estas tablas de antropometría nos sirven para tener datos en general, datos poblacionales. Y nosotros siempre hacemos curvas de crecimiento a los niños, pero eso también varía, hay un espectro, porque es importante entender que pues todos los cuerpos y los seres humanos somos diversos, y así como hay niños que tienen una contextura más delgada, habrá niños que de pronto no la tengan así, pero es el examen físico, es todo el interrogatorio y es el seguimiento en el tiempo lo que nos va a permitir decir, venga, este niño se nos está quedando en la curva de crecimiento, o venía en una curva de crecimiento y de repente se saltó, es decir, aumentó demasiado de peso para la edad o la talla que tiene. Entonces sí, esas curvas de crecimiento tienen un rango, un amplio rango de normalidad, por llamarlo así, y también hay rangos donde ya nos alerta a los pediatras y donde hay que tomar ya intervenciones, que van a ser intervenciones de todo tipo, intervenciones clínicas, de tomar laboratorios, de intervenciones nutricionales, intervenciones con la familia, deporte, etcétera. Doctora, a esta hora nos llama Alexander. ¿Cuál es su pregunta? Gracias, Pablo. Muy buenas tardes. Doctora, ¿cómo está? Muy agradecido por sus consideraciones para nosotros los padres. Mi hijo fue amamantado durante cerca de 2 años y medio con leche de fórmula, la cual pues fue necesario debido a que la madre no lo pudo amamantar. Descubrió una información de que había cierta susceptibilidad a que esas personas que se alimentaron con leche materna iban a sufrir problemas de obesidad mórbida y tendrían vulneraciones con respecto a diferentes estados de su desarrollo cuando pasan de los 17 a los 19 años de entre joven y hombre. Uh-huh. ¿Me aclaras la que tenía susceptibilidad con la leche materna o de fórmula? Se cayó nuestro oyente, pero él dijo sí, de fórmula porque la mamá no pudo amamantar. Ok. Sí, la lactancia materna es como el alimento creado específicamente para cada bebé, por eso esa es la recomendación inicial. El uso de fórmula tiene sus indicaciones muy claras, es una decisión que se debe tomar en conjunto con el pediatra, con los padres. Es importante aclarar que usar una fórmula no hace a la mamá una mala mamá, que siempre como que existe esa cosa, como ese rechazo a la leche de fórmula, y la verdad es que todo se debe interpretar en el contexto de cada persona, de cada situación. Las leches de fórmula, las fórmulas lácteas han sido creadas por la industria y han sido creadas como una herramienta, así como existe un amplio mercado en todo lo que tiene que ver con suplementos nutricionales, y precisamente han sido creadas pues para ayudar a suplir las necesidades cuando no puede haber una lactancia materna solamente. Ahora, la lactancia, pues las leches de fórmula son una fórmula estándar para todo el mundo. Entonces, poder decir que esta es mejor que esta o que a este niño le sirvió más o no, realmente es muy difícil saberlo, ¿sí? Digamos que la conclusión es que no es el alimento específico creado para ese bebé, pero si no hay otra opción, pues es la opción más razonable de utilizar, porque lo que sí está claro es que otros alimentos distintos a la leche de fórmula o a la leche materna no se deben usar antes de los 4 meses de edad, que son las recomendaciones de la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, o antes de los 6 meses, que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Queremos preguntarle sobre, ya teniendo en cuenta que lógicamente lo más importante es la comida real y que entre más chiquitos, si entre uno más pequeño es y le enseñan a comer bien, pues obviamente va a tener hábitos mucho más saludables porque uno no extraña lo que no conoce. Queremos preguntarle sobre ideas de comidas para los niños, ya que tenemos muchas oyentes mamás que no saben qué darles, por ejemplo, a la hora de llevar un snack o de llevar una lonchera. Sí.
Lo que pasa es que nosotros en nuestra mente adultos ya tenemos como construidas algunas cosas y nos cuesta mucho trabajo salirnos del esquema y lograr ver más hacia la comida real. Esto, como les decía, la industria de los alimentos procesados ha trabajado fuertemente en todos nuestros esquemas mentales. Por eso es que mucha gente realmente no sabe qué ofrecerle a sus hijos, porque solamente piensan en comidas procesadas, en paquetes, en dulces, en etcétera, etcétera. Pero yo siempre los invito como a construir y a entender que tener un niño en la casa es una excelente oportunidad para que los adultos cambien su alimentación y cambien también su esquema mental y logren entender que la comida es la señal que nosotros le damos al organismo. Yo siempre le digo a mis pacientes, ustedes son como el carro último modelo, dele la mejor gasolina, procure la mejor alimentación. Desafortunadamente hace falta mucha educación. Tomar decisiones alimentarias es bien complicado. Hay mucha gente, la mayoría de personas no tienen el acceso a esa información o no tienen, digamos, la estructura para configurar un plato de alimento saludable. Pero bueno, ese mensaje poco a poco se va llegando. Entonces, miren, los snacks, uno siempre piensa como las loncheras son solamente como los paquetes y no se le ocurre nada más. Pero hay alimentos que se pueden llevar, que se pueden preparar, que son de origen real. Por ejemplo, yo le puedo dar de lonchera, puedo armar una arepa rellena con pollo, ¿sí? Puedo armar una arepa con huevo, puedo armar unos pancakes que estén hechos con avena, puedo preparar un desgranado con mazorquita y carne molida o pollo desmechado, ¿sí? O sea, es cambiar un poquito la estructura del procesado a pensar que todos los tiempos de alimentación podemos aprovecharlos usando comida de fuentes naturales, donde haya presencia de todos los grupos de alimentos. ¿Cuáles son esos grupos de alimentos? Donde haya frutas, donde haya verduras, carbohidratos complejos, proteínas, grasas y los derivados lácteos, como el queso y el yogur. O sea, es un amplio espectro donde ustedes van como armando la lista y procurando que cada tiempo de comida traiga al menos 2 de esos grupos de alimentos. Es decir, una proteína con un carbohidrato, una grasa que puede ser aguacate con un huevo, etcétera. O sea, haciendo el ejercicio un poquito de ir más como hacia la plaza de mercado, hacia la comida real, uno puede garantizar y puede buscar, y obviamente es labor de los adultos, poner a volar un poquito la imaginación, porque los niños se interesan mucho por el aspecto de las comidas. Es decir, ¿por qué llama tanto la atención un paquete? Porque un paquete es vistoso, llamativo, son dibujos lindos. Bueno, entonces es nuestra responsabilidad como adultos hacer que la comida real también se vea llamativa para los niños y se vea provocativa. Doctora Adriana Lucía Castillo Rincón, quien es médica especialista en pediatría, le queremos agradecer muchísimo este tiempo. Gracias por todo lo que nos explicó el día de hoy. Esperamos tenerla nuevamente aquí en Salud y Algo Más, doctora. Claro que sí, muchas gracias por este espacio. Yo siempre le digo a Caro que me honra mucho sus espacios, que son espacios constructivos para enseñar, para poder demostrar lo bueno que son los alimentos reales, para entender que todas las personas somos distintas y que los niños, que ellos muchas veces no nos pueden hablar y a veces tampoco los dejamos expresar, los niños también tienen todo el derecho de recibir siempre la comida de la mejor calidad posible.